En este canal hemos hablado de temas muy perturbadores, historias que suelen explorar los rincones más oscuros de la ficción. Y al tratarse precisamente de eso, ficción, uno puede darse cierta libertad para bromear al respecto y desconectar la mente de lo que está viendo. Sin embargo, también ha habido ocasiones en las que hemos hablado de casos reales, que, de alguna forma, terminaron relacionados con el entretenimiento. Casos que con el tiempo fueron representados en videojuegos, películas o mangas, como ocurre en esta ocasión. El tema que nos trae hoy es uno muy conocido del que prácticamente ya se ha dicho todo. El japonés que comió a una persona y salió impune, convirtiéndose después en una especie de celebridad, Issei Sagawa. Entonces, si este caso ya se ha contado hasta el cansancio, ¿por qué he decidido hablar de él? La respuesta es simple. Este hombre describió su acto y lo que ocurrió después en un manga dibujado por él mismo. Un manga que hasta hace muy poco tiempo prácticamente no existía en internet. La única forma de ver su contenido era comprando el material original. Algo que personalmente va en contra de mis principios, pues jamás apoyaría económicamente a alguien que cometió actos de tal magnitud, incluso si esa persona ya no está con vida. Y aunque no estoy a favor de apoyar a este tipo de personas, tampoco voy a recriminar a quienes sienten fascinación por la memorabilia de estas ratas, por decirlo de una forma monetizable. Tengo suficientes cosas en que ocuparme tiempo como para preocuparme por lo que hacen los demás. Lo menciono porque sé que algunas personas sí llegaron a comprar este manga por el simple morbo. El punto es que en este video veremos el contenido de este material a detalle, algo que prácticamente no se ha mostrado antes en YouTube, y está de más decir que este video no es apto para personas sensibles, y que si estás comiendo te pido que veas el video en otra ocasión. Probablemente este sea el video más fuerte que haya subido al canal hasta la fecha, precisamente porque estamos hablando de un caso real. Así que vamos a comenzar con esta historia de una vez, y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. El manga comienza yendo directo al grano. Un 10 de junio de 1981 a las 3:30 horas en París, una mujer se encuentra sentada en su escritorio, estudiando de espaldas a la puerta, cuando de pronto se escucha un disparo. Sagawa ha accionado un rifle con silenciador. El tipo se emociona al ver el líquido rojo, algo típico de estas personas que no reaccionan como tú o como yo, que al ver este líquido vital entraríamos en pánico. No, lo que él sintió fue emoción. Su mirada se posa inmediatamente en la parte baja de la mujer, que ahora se encuentra sin vida. Él observa con detenimiento y admiración la piel pálida, y es entonces que comprende lo que ha hecho. Le ha quitado la vida, ha cruzado una línea de la cual no hay regreso. El tipo se queda en silencio con el cuerpo, esperando a que anochezca. El único testigo es un oso de peluche colocado sobre el televisor. Nadie más. Cuando llega la noche, el diminuto hombre comienza a quitar las prendas de aquel cuerpo. No es una tarea sencilla debido a la enorme diferencia de tamaño entre ambos. Mientras lo hace, sigue obsesionado con su parte baja, pero al abrir sus piernas, encuentra algo que le resulta desagradable, un tampón. Sagawa procede a explicar su obsesión por las mujeres blancas, describiendo su piel como porcelana, una fascinación que dice haber tenido desde que vio a Grace Kelly en la película High Noon. Él es plenamente consciente de lo feo y débil que se considera físicamente. Quizá esa sensación de inferioridad fue lo que lo llevó a tomar esta decisión en primer lugar. Si no podía tener a esas mujeres de forma romántica, las tendría de una forma mucho más íntima según sus palabras, devorándolas. En el manga dice literalmente, quiero comerme a todas las mujeres blancas. Seguido de esto, Sagawa cuenta un poco sobre su víctima. Él conoció a René, una estudiante holandesa de intercambio, y le invitó a su casa con la excusa de leer poesía, aunque en realidad ya tenía un plan en mente. Estaba obsesionado con su olor, su piel y su parte trasera, diciendo que podía mirarla durante horas imaginando cómo la saboreaba. Solo quería un día entero para disfrutar de esa piel blanca, y ahora ya la tenía frente a él. De pronto, el tipo se lanza sobre esa parte y la muerde con todas sus fuerzas, pero apenas logra dejar una pequeña marca. Su mandíbula comienza a doler. Entonces toma un objeto de cocina y esta vez la piel se abre con facilidad, pero dentro solo encuentra una grasa amarilla. Esto lo decepciona bastante, pues esperaba carne roja. Abriendo más profundo, logra llegar finalmente. Entonces arranca un pedazo, extasiado lo lleva a su boca y lo devora.
En el manga describe el sabor como dulce como el atún y sigue describiendo con obsesión la blancura de su piel, mostrando una gran sonrisa en su rostro, diciendo que ahora la tendrá solo para él durante una semana entera. En uno de los paneles dice: para mí el apetito rima con la intimidad. Quiero estar cerca de una mujer hermosa, sentir su olor, conocer el sabor de su carne. Pero nadie me entiende, todos me rechazan. Seguido de esto, el tipo intenta tener intimidad con el cuerpo, pero este, al estar frío y rígido, pues le mata las ganas. Es entonces que besa sus labios, lo que para él es un logro enorme, pues en vida jamás podría hacerlo. El tipo acaba y después remueve la parte baja y la traga con dificultad. Al hacerlo, se alegra pensando que ahora son uno mismo. Luego, el enfermo intenta remover la parte frontal superior, pero nuevamente encuentra solo grasa, por lo que enfurece y tira el pedazo. En el siguiente panel, Sagawa narra lo difícil que fue arrastrar el cuerpo al baño, pues dice que era pesado como una vaca, por lo que decide hacerlo en partes más pequeñas y mientras lo hace sigue emocionado de todos lados. Incluso el desquiciado canta una canción cristiana, ya que él era devoto. Seguidamente procede a cocinar un pedazo que come con gusto, diciendo: esta parte de las mujeres blancas sabe a ternera. Él continúa comiendo y usando la ropa de René como servilleta, para después proceder a morder partes de su rostro. Al pasar un par de días el cuerpo comienza a descomponerse, pero su curiosidad aún no terminaba, pues el tipo decide abrir el abdomen y jugar con ya saben qué. Sagawa continúa degustando partes, diciendo que los brazos eran muy buenos. Finalmente, posa con la cabeza frente al espejo y emocionado exclama: soy un caníbal. Durante todo el manga aparecen dibujos de ojos llorando, como si se insinuara que Sagawa era consciente del dolor que causó, aunque más bien es una especie de mofa, pues en realidad no le importaba este dolor. Cuando acabó con este terrible acto, metió lo restante en 2 maletas. Eran muy pesadas. Entonces llamó a un taxi para que lo ayudara a transportarlas, y el conductor lo dejó cerca de un parque por la noche. Ahí había un par de mujeres tomando el sol, quienes notaron lo fuera de lugar que se veía un pequeño hombre japonés cargando 2 enormes maletas. Sagawa se paralizó del miedo, pero estaba tan cansado que terminó dormido en una banca. Mientras dormía, tuvo una pesadilla. Las partes de René salían de la maleta e intentaban vengarse devorándolo. Cuando despertó, la maleta estaba rodeada de moscas y entonces intentó empujarlas hacia el río, pero antes de eso volvió el estómago, creyendo que René lo estaba castigando. Mientras caminaba, se quedó admirando el atardecer y mientras estaba distraído, un hombre abrió una de sus maletas pensando que encontraría dinero. En su lugar, encontró el horror. En el siguiente panel, Sagawa aparece en una prisión de París y narra que se hacía algo con las manos todos los días, pensando en volver a repetir ese acto que lo llevó a la cárcel en primer lugar. Por las tardes, el tipo podía salir de su celda e incluso se ponía a cantar en el karaoke celebrando su acto. En el juicio se habló de ejecutarlo, pero en Francia ya no existía esta pena, por lo que el gobierno japonés pidió que lo devolvieran a su país. En el último panel de este capítulo, dice: sigo vivo, tengo 50 años, soy diabético, pero estoy en buena forma, la gente no me ha perdonado. Él termina diciendo: no sé si lo dibujé exactamente como pasó, solo René y Dios sabemos lo que ocurrió. El segundo capítulo se enfoca en la vida de Sagawa después de ese horrible acto, describiendo cómo su caso lo convirtió en una figura mediática en Japón. Este capítulo comienza contando cómo un periodista lo contactó para presentarle a la actriz para adultos Kaori Kuroki, conocida por sus películas de dominación. El encuentro ocurrió en un estudio donde también conoció a Toru Muranishi, un famoso productor del cine para adultos japonés, cuya historia inspiró la serie de Netflix The Naked Director. Sagawa cuenta que participaba en estas producciones principalmente por dinero. Además narra que en uno de los rodajes él se encontraba tan cerca de la escena que el actor terminó salpicándole el rostro, lo que le provocó náuseas y terminó devolviendo el estómago. Tiempo después, el tipo recibió otra llamada, una de la actriz Sayoko Amano, también conocida por escenas de dominación. Aparentemente ella era fan suya y ambos comenzaron a verse. Su primera cita fue en un parque de diversiones, donde subieron a una montaña rusa y ella terminó devolviendo el estómago. Ante esto, Sagawa confesó que deseaba que le cayera sobre él, mostrando que sus gustos iban mucho más allá de comer seres. En otro panel del manga, Amano lo golpea como si fuera un saco de boxeo y Sagawa se emociona de todas partes.
El mismo sigue narrando más actos de este estilo, de dominación, diciendo que ella escupía sobre su helado para que éste lo comiera gustosamente. Así continúa el manga, mostrando varias citas entre ambos, hasta que aparece una frase que, en otro contexto, quizás sí sería bonita. Así es como dos rechazados por la sociedad se enamoran. El manga continúa y la pareja entra a un baño público. Sagawa observa a Sayoko mientras se imagina que ella hace sus necesidades sobre él, y después se narra que tras 6 meses de relación, esta terminó, aun si Sagawa la seguía amando. Más adelante este cuenta otra historia perturbadora, pues tuvo un encuentro con alguien de corta edad, quien era fan suya. Ella misma lo contactó por teléfono para conocerlo. Se encontraron y pasaron tiempo juntos. Se narra que el tipo hizo el acto con ella, además de consumir su líquido amarillo. Así el manga continúa mostrando diferentes episodios de su vida después de René, incluyendo trabajos, amistades y relaciones extrañas que surgieron debido a su fama. El tercer capítulo comienza con Sagawa afirmando que, contrario a lo que se cree, su familia no siempre fue millonaria. Durante su infancia eran de clase media, y el dinero llegó después cuando su padre logró prosperar. Sagawa nació con una salud extremadamente frágil. Era un niño enfermizo y débil, por lo que sus padres contrataban jóvenes cuidadoras para vigilarlo. Él menciona que durante su infancia no consumía manga ni cosas para adultos. Según él, no fue hasta la adultez cuando comenzó a interesarse por este tipo de material. Más adelante confiesa que solía gastar grandes cantidades del dinero de su padre en mujeres de la vida galante, y que después de su crimen, su padre utilizó influencias y dinero para que las autoridades francesas lo declararan mentalmente inestable y lo trasladaran a Japón en lugar de permanecer preso. Durante su estancia en el hospital psiquiátrico tenía bastante libertad. Podía salir siempre y cuando regresara a tiempo. Sagawa narró que intentó repetir el crimen y contrató a una mujer holandesa. En el hotel, preparó varias cintas de terror donde mujeres eran devoradas por zombies. El tipo cuenta que tomó un objeto de cocina y estuvo a punto de atacar a la mujer, pero en el último momento ella se dio la vuelta y él terminó tirando el objeto. Con el tiempo, su padre dejó de darle dinero y Sagawa tuvo que buscar diversos trabajos, desde traducción de libros hasta actividades relacionadas con los yakuza. Su situación cambió nuevamente cuando ocurrió el caso del eliminador serial japonés Tsutomu Miyazaki, y entonces los medios comenzaron a buscar la opinión de Sagawa sobre el caso, pues ambos coincidían en el comer haceres. Él decidió cobrar por las entrevistas y decir un montón de cosas sin sentidos, todo con el fin de ganar algo de dinero y notoriedad. Después publicó más libros y continuó viviendo rodeado de polémica. En una de las últimas partes del manga, cuenta que conoció a un hombre alemán que le presentaba a mujeres en situaciones vulnerables a cambio de dinero. Sagawa gastó enormes sumas para tener intimidad con estas mujeres blancas, aunque también temía lo que este hombre pudiera hacerle si descubría sus verdaderas intenciones, por lo que nunca procedió a repetir lo que hizo con René. El manga termina mostrando cómo Sagawa se convierte prácticamente en el patrocinador de dos mujeres blancas, pues les pagaba los viajes, compras y hoteles. Después de tiempo y de mucho dinero gastado, terminaron aceptando. Al final, Sagawa narra que terminó arruinado después de estos patrocinios, pero aún así seguía pidiéndole dinero a su padre. La historia concluye con un epílogo escrito por el propio Sagawa, donde reflexiona sobre su vida y su crimen. El manga de Issei Sagawa es uno de los materiales más incómodos que he leído, no tanto por las imágenes, sino por el hecho de que se trata de una autobiografía de un ser enfermo que salió impune de sus actos y que encima se regocija de los mismos. Un tipo que jamás obtuvo su merecido y que, al contrario, durante un tiempo llegó a vivir una vida que muchos considerarían envidiable. Aunado a esto, el manga presenta unos dibujos poco convencionales, muy amateurs, de la mano del propio Casual, y creo que eso es lo que le da una vibra tan oscura, ese choque entre lo que podría parecer un dibujo casi infantil y el tipo de actos que está retratando me generan mucha incomodidad, algo que ni siquiera se encuentra en obras de ficción, pues este manga no se trata de una obra pulida, se trata de algo mucho más crudo. Es como entrar directamente en la mente de aquel ser perverso, quien jamás muestra una intención clara de arrepentimiento. Su obra no ofrece una reflexión que te haga pensar que esta persona cambió o entendió lo que hizo.
Al contrario, en muchos momentos parece que lo recuerda con cierta fascinación, como si fuera algo que sigue formando parte de él y que nunca terminó de irse. Y parte de lo que hace que todo esto sea aún más incómodo es entender por qué se volvió famoso en primer lugar. No fue por talento, no fue por algo admirable, fue simplemente por morbo. Y por esa curiosidad casi enfermiza que existe alrededor de casos como este, donde la gente no busca entender, sino asomarse, aunque sea un momento, en algo que todos sabemos que está mal. En medio de todo eso, su nombre creció. Se volvió un tema de conversación, una figura mediática, alguien a quien entrevistaban, mientras que la víctima, René, quedó completamente reducida a una parte de la historia, a un recuerdo que rara vez recibe el mismo nivel de atención. Y ahí es donde todo se siente aún más injusto, porque mientras uno se convierte en una especie de celebridad, la otra persona desaparece detrás del morbo, como si su vida valiera menos que la historia que se cuenta sobre su muerte. El manga tampoco nos ofrece un cierre como tal, no hay una conclusión que te guíe hacia algún tipo de aprendizaje o moraleja, simplemente termina y ya, dejándote con la sensación de haber visto algo que no estaba pensado para ser interpretado, sino únicamente expuesto. Si uno se sale del manga y mira lo que le pasó a Sagawa después en la vida real, nos daremos cuenta que, a pesar de que su fama desapareció y que el dinero se le acabó, jamás recibió un propio merecido, y nada de lo que le sucedió se acerca siquiera a lo que él hizo en primer lugar. Y tal vez esa sea la parte más incómoda de toda esta historia, que no importa cuánto tiempo pase ni cómo terminó su vida, no hay forma de equilibrar la balanza. Nunca hubo una justicia real, solo nos queda esa sensación incómoda de haber visto algo que nunca debió contarse de esa manera y que aún así existe.